Buenos días. En primer lugar, muchas gracias a todos los asistentes por quedarse a esta mesa de trabajo. Soy Cristina Herranz, trabajo en la Universidad Rey Juan Carlos, doy clases en los grados de educación y en el máster en formación de profesorado. Y esta investigación comenzó al percatarnos varios profesores que el léxico de los futuros docentes no variaba a lo largo de 4 años de formación. Entonces empezó a surgir un poco la inquietud de qué podía estar pasando, y fue cuando se planteó trabajar la disponibilidad léxica y ver exactamente en qué punto nos encontrábamos. Entonces, bueno, voy a presentar los resultados generales, los aspectos metodológicos que he utilizado y las principales conclusiones. Entonces, he estructurado la presentación en una breve introducción, diseño y procedimiento de la investigación, descripción de la muestra, análisis de resultados y conclusiones. El trabajo está enmarcado dentro de la tesis doctoral, que está ahora mismo en fase final. Me han puesto como doctora, pero todavía no lo soy. Espero dentro de poco ya poder depositar la tesis. Entonces, la tesis está dirigida por la doctora doña Elena Bataner Moro y por el doctor don Miguel Ángel Marcos Calvo, y se titula El estudio de la disponibilidad léxica de estudiantes universitarios de los grados de educación. El objetivo general, como indicaba, es conocer las palabras que forman el léxico disponible de los futuros profesores de educación infantil y educación primaria, y centrándonos de forma concreta en las palabras más y menos disponibles, en la comparación de los distintos índices de disponibilidad y comparar las áreas asociativas más y menos compactas, y así también poder analizar las variables sociodemográficas que influyen en mayor o menor medida dentro del léxico disponible. Pasamos entonces al diseño y procedimiento de la investigación. Se creó un cuestionario ad hoc para los estudiantes que íbamos a analizar, dividido en 2 partes. La primera, la información sociodemográfica del propio sujeto y del origen materno y paterno, ¿no? Pues las variables clásicas que se analizan: nivel socioeconómico, sexo, tipo de centro antes de ingresar en la universidad, pero también incluimos variables específicas para la muestra, como si estaban estudiando el grado bilingüe o el grado en castellano, si estaban en primero o en cuarto, que fueron los 2 puntos en los que nos centramos dentro de la investigación, o preguntas tan básicas como si tenían o no diccionarios en su casa y los utilizaban. Dentro del origen materno y paterno, pues nos centramos en su nivel de ocupación, su nivel de estudios, su lengua materna y su lengua de uso habitual. Y por último, la encuesta de disponibilidad léxica, que estaba compuesta por los 16 centros de interés tradicionales, más el 17 y el 18, que incluimos nuevas tecnologías TIC y educación. Incluimos nuevas tecnologías TIC con este nombre en lugar de ordenadores, informática, que ya se habían trabajado, porque en educación casi siempre se denomina de esta manera, y lo que queríamos era tratar de conseguir palabras relacionadas con el uso del aula y las tecnologías. Entonces, ver un poco si realmente eran capaces de dar ese salto. Y educación, porque es más abstracto que el centro de interés 8, la escuela, muebles y materiales escolares, y estábamos tratando de conseguir un léxico más abstracto y así ver un poco también qué significaba para ellos el concepto de educación. La recogida de datos y la aplicación de la encuesta se hizo en un primer momento un contacto previo con los profesores que daban clases en las titulaciones de grado de educación infantil y grado de educación primaria, en primero y en cuarto. Se les solicitó su participación y que nos permitieran ir durante 1 hora de sus clases a evaluar a los estudiantes. Y además les indicábamos que avisaran de forma previa a los alumnos para que esto fuese voluntario, y que si alguno no quería estar el día de la evaluación, que pudieran marcharse. Durante la aplicación fuimos el día acordado, se explicó el objetivo de la investigación, se volvió a insistir en el anonimato, la voluntariedad, que esto no iba a ser evaluado de ninguna manera, y si alguien deseaba marcharse, que podía hacerlo. Se dedicaron 10 minutos a la encuesta sociodemográfica y luego 2 minutos por centro de interés en cada una de las áreas asociativas. En la primera parte de la encuesta, en los datos sociodemográficos, sí que respondíamos dudas y cuestiones, pero en la segunda no respondíamos ninguna clase de pregunta. Los criterios de edición han sido los de Samper Padilla, así que ahí tampoco hay una gran novedad. Sí que hay, en cada centro de interés hay pequeñas anotaciones específicas que se han tenido que ir tomando ciertas decisiones, pero hemos tratado de mantener en la medida de lo
El registro se hizo a través del Microsoft Access en el formato formularios para recoger toda la información porque facilita mucho la tarea al tener un aspecto muy visual y es más rápido el registro. Y luego el tratamiento estadístico, tanto para el análisis descriptivo como para los análisis de disponibilidad léxica, se hicieron a través de Microsoft Excel, a través también del uso de macros, porque el lenguaje de programación Visual Basic crea pequeños programas que te permiten hacer los análisis y comparar todas las variables al mismo tiempo. La fórmula de disponibilidad léxica fue la de López Chávez y Estrasburg Vectorial. Conseguimos un total de 614 informantes, de los cuales finalmente nos quedamos con 591. Nosotros decidimos eliminar todas aquellas muestras en el que había, todos aquellos informantes en el que había algún centro de interés que quedó en blanco, o eliminamos también aquellos informantes en los que no habían respondido todos los datos sociodemográficos. Entonces, de ahí ese pequeño cambio en el número. La descripción de forma muy breve. Dada la naturaleza de las titulaciones, hay claramente más mujeres que hombres. La edad se encuentran en la edad normativa para estar cursando su primera titulación universitaria, ya sea en primero o en cuarto. Prácticamente todos nuestros informantes eran españoles, por lo tanto la lengua materna principal ha sido el español. Hemos mantenido en la muestra aquellos que mostraban otras lenguas maternas porque nuestro objetivo era evaluar el léxico de futuros docentes. Estos estudiantes, como están cursando el grado en España, podrán ser profesores en España y por lo tanto hemos visto importante mantenerlos. La titulación entre primaria e infantil es prácticamente la misma proporción, ligeramente superior el de primaria, pero no es reseñable. Se ha movido, perdonad que no se ve bien. El curso hay un ligero descenso en los de cuarto por el abandono de las titulaciones. El idioma de estudios, es decir, aquellos que están estudiando en la modalidad bilingüe, en la modalidad español, es superior al español porque se ofertan mucho más los grados en español que los de inglés. Los niveles de estudios de los padres, vemos que hay bastante variabilidad, pero nos resultaba reseñable que, aunque es el más bajo de todos, seguía habiendo un porcentaje bastante alto de padres que no tenían ningún tipo de estudio, ni primaria, secundaria, FP, nada. Y además, en total, había un porcentaje muy elevado de alumnos que eran la primera promoción, el primer escalafón de la familia que llegaba a la universidad. Entonces ellos también sentían mucha presión de ser los primeros en llegar. El nivel socioeconómico corresponde con una distribución normal para la población en la que nos encontramos, en el que el nivel socioeconómico medio es el superior, lo evaluamos a partir del nivel de estudios y ocupación de los padres, pero luego también tuvimos en cuenta el centro de estudios previo a la universidad. Cuando nuestros informantes estaban en secundaria y bachillerato no existía lo que se denomina hoy como zona única en la Comunidad de Madrid y por lo tanto lo lógico y habitual era que estudiasen en centros cercanos a su domicilio porque había un sistema de puntos y por lo tanto era mucho más sencillo acceder a ello. Por lo tanto tuvimos la renta per cápita de los años en concreto en los que estudiaron estos alumnos en los centros escolares a través del Instituto Nacional de Estadística y obtuvimos el nivel socioeconómico. El total de las palabras, el corpus completo que hemos conseguido han sido 194.565, con una media por informante de 329,2 palabras a lo largo de toda la encuesta. Por centro de interés, en total teníamos una media de 10.809,2 palabras y la media de palabras por centro de interés e informante fue de 18,3. Los resultados generales para el corpus completo, bueno, pues como suele ocurrir, hay áreas asociativas que son muy productivas y otras que, sin embargo, siempre quedan un poquito más retrasadas en el número de palabras. Destaca el centro de interés 14, el 1, el 5, sin embargo, luego el 13, que es el de trabajos del campo y del jardín, pues siempre obtiene resultados bajos, por lo tanto, en este sentido hemos tenido unos resultados semejantes a los del proyecto panhispánico, que además, si lo comparamos de forma gráfica, se ve que ambas gráficas, tanto la de nuestros estudiantes como la del proyecto, es muy semejante, con pequeñas variaciones. En relación con el número de vocablos, tenemos 10.635 en total,
una media de 590,83 por centro de interés y una media de palabras de 17,99. Aquí de nuevo obtenemos mucha variabilidad, pero los resultados tampoco son muy diferentes a los del proyecto panhispánico. Finalmente, el último análisis que realizamos fue un análisis visual del comportamiento de palabras. Es cierto que, como ya se venía diciendo, a veces resulta muy complicado poder ver exactamente qué está pasando. Entonces, para las palabras más disponibles, este tipo de gráfico resulta de mucho interés porque ves de forma gráfica cuánta diferencia hay y si alguna de las variables se está comportando de manera distinta. Entonces, bueno, para que se pudiese ver no hemos podido proyectar todas las variables porque el gráfico no cabía en la pantalla, pero a modo de ejemplo, en el centro de interés 18, uno de los novedosos, la palabra profesor, alumnado, enseñanza, colegio e infancia fueron las 5 palabras más disponibles. La primera, que es la de profesor, es evidente que es la más disponible y además guarda una distancia relativamente importante respecto a las otras 4, en el que las otras ya empiezan a tener pequeñas variaciones, como en el caso de la palabra infancia, en el que en aquella variable de los alumnos que presentan una madre sin estudios aparece muy por encima de las otras 3, que de forma habitual en el resto sí que se encuentran más estables. O la palabra colegio, para aquellos que estudian en la modalidad bilingüe, que también obtienen resultados superiores a las otras palabras que a priori están por encima. Como conclusiones generales, si tuviésemos que decir esto es significativo, esto no es significativo, sin tener en cuenta ningún tipo de matiz, diríamos que en nuestro estudio ni la variable sexo, ni el nivel socioeconómico, ni el tipo de centro, ni el nivel de estudios paterno-trabajo han resultado significativas. Ninguna de ellas. Sin embargo, el nivel de estudios maternos sí que ha sido significativo y curiosamente ha sido significativo para la variable madre sin estudios, en el que en muchos casos ha obtenido resultados muy superiores al resto de variables, cosa que nos ha resultado muy sorprendente. El curso académico, primero o cuarto, sí ha resultado significativa, pero aquí sí que hay que matizar que ha resultado muy significativa en los 2 centros de interés en los que hay una relación directa con su formación, que son el centro de interés 8, la escuela Muebles y Materiales, y el 18, Educación. En el resto de centros de interés obtienen prácticamente los mismos resultados primero que cuarto. Y el idioma de estudios ha sido la variable más significativa y vemos que los alumnos que estudian en la modalidad bilingüe obtienen resultados muy superiores en el total del corpus para todos los centros de interés y para más de la mitad en el número de vocablos. Bueno, muchas gracias y luego ya después, si alguien tiene alguna duda.